este contexto posterior al resultado electoral, que si bien esta discusión no comenzó el 28 de julio, es bueno aclararlo, ojo, esta discusión tiene ya un tiempo que se ha venido dando el tema de la revolución. No solo revolución. eso, hermano, la consulta fue muy amplia. Aquí se convocaron a las distintas ONG del país a que vinieran a hacer sus aportes, incluso al contenido de esta ley. Todos los diputados de una fracción, de otra, bueno, hicimos esa convocatoria, conversamos con estas distintas ONG que hacen vida en el país e incluso en el propio hemiciclo protocolar, bueno, se hizo una consulta amplia donde participaron infinidades de ONG. Todo el mundo podía aportar a esta ley que se aprobó efectivamente el jueves pasado. Tú me hacías una pregunta al terminar el segmento anterior. ¿Qué pasa con las ONG, observadores de derechos humanos, etcétera? También, hermano, eso es un fin lícito. El Estado necesita también medidores, ¿de acuerdo? Y estas ONG que no tengan, porque hay que decirlo así, hermano, que no tengan un fin distinto a la observancia de esa violación posible por parte del Estado de Derechos Humanos. Ahora, si tú tienes una ONG que está parcializada políticamente, que lo que hace es políticamente, ya lo dicen, su tendencia política, por ejemplo, ¿cómo va a observar con objetividad el apego a los derechos humanos, por ejemplo? No es ni el propio Estado el que puede medirse su adherencia a derechos humanos, pero tampoco un grupo de personas que estén sectorizados verbalmente o con sus propias actuaciones ante una corriente política determinada. Pero ¿quién determina la corriente política de una ONG? Pues ahí es donde entra el tema de la subjetividad de la norma, ¿no? Bueno, ¿quién va a ser el garante de cuál es el medidor de cuál ONG es opositora, cuál no? Bueno, es que ninguna puede ser opositora o afecta al gobierno, hermano. Mira cómo está la definición. Organización no gubernamental, o sea, no tiene ni para un lado, pero tampoco puede ser para el otro. Claro. ¿De acuerdo? Si yo quiero ser de un lado o del otro, yo tengo que ser un partido político. Entonces, una ONG no puede ser un partido político porque esa es una organización con fines políticos y esta no puede tener fines políticos. No es que lo define algo, es que si Jesús Brito es el que está frente a la ONG, Jesús Brito es ADECO. Claro. ¿De acuerdo? Su actuación... Pensaría cualquiera que es una ONG de los ADECO. Y con derecho. Y con derecho o nos ponemos a hacer política o nos ponemos a hacer todo lo que hace una ONG, bueno, con todo su fin altruista, humanitario, etcétera, pero cada quien haciendo lo que le corresponde hacer. Mira, yo no estoy de acuerdo en que aquí todo el mundo haga de todo. El empresario es político, el de la ONG es político. No, aquí cada quien tiene que hacer lo que le corresponde hacer. El político a la política, el empresario a la empresa, a que el país sea próspero. El de la ONG al fin que persigue esa ONG determinada, para el fin que sea. Para el fin que sea, derechos humanos, salud, educación, lo que sea, y que tampoco esto es un instrumento legal para que venga el gobierno a perseguir a todo aquel que me diga algo que yo no quiero escuchar. Claro, que es el temor de algunos. No, eso no puede ser usada la ley para eso. El gobierno tiene que, oye, mira, después incluso de esta fase que hemos vivido con el proceso electoral, el gobierno tiene que empezar a escuchar. ¿De acuerdo? Y no todo el que te indica algo es porque es contrario, es traidor. No, eso no existe, hermano. Tenemos que escuchar. Hay muchas cosas que decir. O nos vamos al hospital y está funcionando bien el hospital. No. Entonces, si es una ONG la que está allí apoyando, y no sé, escúchala. Claro. Esta ley se enmarca en una serie de discusiones, como mencionamos iniciando la entrevista, de incluso una ley contra el fascismo. Se da esta regulación, se habla de una ley contra el fascismo, una regulación a las redes sociales, todo esto posterior al 28 de julio. Sí, no es que es posterior, es anterior. Las discusiones vienen antes del 28 de julio. Se le metió el acelerador. Bueno, no es que se mete el acelerador, hermano, es que corresponde hacerlo además, porque tenemos unos lapsos
que sometemos la ley a discusión, como te estoy diciendo, la sometemos a consulta pública y luego ella tiene que ser llevada a la segunda discusión. Esa ley del fascismo, por ejemplo, que tú me la estás tocando, o contra el fascismo, bueno, ¿quién dijo que el fascismo es bueno? No vamos a regular sobre eso. Claro. Pero ¿quién determina qué es considerado fascismo? Bueno, hermano, volvemos a lo mismo, la subjetividad de las normas es lo que a algunos les preocupa. Sí, pero hay cosas subjetivas y hay cosas objetivas. Por ejemplo, yo aquí puedo decir en este programa alguna apreciación personal o político partidista que pueda no sonarle bien a alguien y empieza las redes sociales a una serie de ataques, a una serie de calificativos y empiezan a decir una serie de cosas por una opinión. O sea, no tenemos libertad a opinar, a pensar, incluso diferente. Eso debemos regularlo. Ojo, ni de un lado ni de otro, los extremos son buenos. ¿De acuerdo? Porque yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, que el chavismo durante años también catalogaba a la oposición, ese es majunche, ese es escuálido, ese no sé, esos son actos también que pueden considerarse, claro, coño, también pueden entrar en esa ley, claro, se pueden revisar. Podría entrar, ¿por qué no? Porque si tú me estás a mí haciendo unos ataques porque yo no pienso distinto a ti, mira, esa ley, entre otras cosas, busca, hermano, que aquí ningún sector se crea superior a otro, ninguno. O sea, aquí no hay puros e impuros en Venezuela, eso no existe. Y eso debemos nosotros controlarlo, normarlo, como lo han hecho otros países, porque eso es lo otro. Viene la regularización de las ONG como ley a Venezuela, eso ocasiona un escándalo. Bueno, y los países que tienen la regularización de las ONG, que son muchos además, viene la ley contra el fascismo. No tenemos en los países europeos leyes que regulan la materia. Claro. Entonces, eso no es nuevo en el mundo y, por tanto, no puede ser tampoco escandaloso para Venezuela. Claro, pero lo escandaloso para estos sectores, y aclaramos que eso es la postura de estos sectores, es que en Venezuela hay quienes consideran que no hay separación de poderes y les preocupa, bueno, ¿quién es el juez en este sentido, tanto para determinar qué ONG sí, qué ONG no, hermano, o qué es fascismo y qué no es fascismo? Mira, José, fíjate esto de la separación de poderes. Yo no sé por qué hay un sector que hace vida política en el país que no habla con la gente con claridad. Cuando tú empiezas a decir que no hay separación de poderes porque mayoritariamente ese poder lo eligieron diputados del oficialismo porque son mayoría en la Asamblea Nacional. El caso del CNE, por ejemplo. Por ejemplo, el CNE o el Tribunal Supremo de Justicia. Yo no voy para el Tribunal Supremo de Justicia porque es que los magistrados lo escogió, fue la fracción mayoritaria de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿quién llamó la abstención en este país? Cuando venía el proceso de la Asamblea Nacional, ¿quién fue el que llamó a la abstención? Ese sector que ahora dice que no hay esto o aquello. Ese tema de la separación de poderes, ¿de cuándo viene? Del 2005, ¿recuerda, no? Que también ese sector llamó a la abstención. Participaron en las legislativas. En la participación de la ley legislativa. Entonces, uno no entiende muchas veces eso. Yo ocasiono un problema y después digo, no, es que el problema es ese, pero lo ocasionaste tú. Por eso la abstención nunca es una ruta para el pueblo venezolano. Y hay un peligro ahorita. Hay unos llamando que esto, que aquello, y vienen unas elecciones. Claro, vienen unas elecciones. Hay que ser responsable. Vienen unas elecciones, pero hay una incertidumbre con el resultado del 28 de julio. Y lo hablamos al regreso de la pausa con nuestro invitado Jesús Brito, diputado de la Asamblea Nacional, y también leemos acá sus preguntas y comentarios. Recuerden que pueden escanear este código QR que tienen acá y directamente les lleva a una conversación con nosotros.